Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes. Además, mi compañero Edward del Villar, nuestro compañero Bienvenido Castillo, en el día de hoy, asuntos de trabajo, le impidieron estar con nosotros este fin de semana, pero Edward y yo tenemos la responsabilidad de compartir con ustedes este compendio de las noticias que nosotros consideramos que son más trascendentales, especialmente en el mundo económico y algo del mundo político. ¿Qué tal? Saludo al mundo y saludo al público que nos ve todos los fines de semana. Un placer poder compartir con ustedes todas las informaciones nacionales e internacionales del mundo económico, todo un compendio, como tú decías, de todo lo que ha pasado esta semana, donde hay noticias importantes que vamos a compartir durante todo el programa de la de hoy. Saludos y bienvenidos. Hay que vincular lo que ha pasado a nivel de política monetaria, a nivel nacional, con asuntos internacionales. Vamos a iniciar para luego hablar de lo que ha pasado en el marco internacional y que posiblemente fue lo que provocó un tipo de desempeño del Banco Central, políticas monetarias que aplicó el Banco Central. Adelantar que en esta semana aumentó la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos. Pero decir que el Banco Central informó que el índice de precios al consumidor aumentó un 0.28% en octubre de este 2022, con lo que registra 3 meses consecutivos por debajo del umbral, que es 0.30%, y ubica la inflación acumulada de los primeros 10 meses del año 2022 en un 6.31%. En cuanto a la inflación interanual, que es la medida desde octubre del 2021 a octubre del 2022, se mantiene una trayectoria a la baja al situarse en 8.24% en octubre, una caída de 140 puntos básicos con respecto al pico de 9.64% observado en abril del presente año, por lo que se pronostica que la inflación se estaría situando en el torno de 7% al cierre del año 2022. Definitivamente el fenómeno de la inflación, como lo hemos hablado una y otra vez en esta tribuna, es un problema mundial. Y todos los bancos centrales están orientados a aumentar la tasa de política monetaria con el propósito básicamente de enfriar un poco la economía en términos de bajar la demanda. ¿Y cómo pasa eso? Yo quiero explicar un poco porque este programa, además de que lo ve el presidente de la República, lo ven los grandes empresarios, también tenemos un programa público, internacional. un programa internacional de mucha gente que también pues, nos ve y nos dice, mira, te viene el programa. ¿Cuál es el efecto de un aumento de la política monetaria? ¿Qué es lo que es la política monetaria? La política monetaria es la tasa de política monetaria, la tasa de referencia del Banco Central. Y esto se traspasa, aunque no de manera inmediata, pero sí se traspasa a las tasas de interés de los bancos. Y quizás a alguno de ustedes le ha pasado, ya a mí me pasó, no sé a ti Edmundo, pero ya a mí me pasó, de que algunos préstamos que hemos tenido por ahí, pues ya el banco me llama y me dicen, mira, como 5,000 pesos. te vamos a subir la tasa. Están abusando conmigo. Están abusando, sí. Y ofreciéndote préstamos anteriormente, el año pasado, para esta fecha, llamaban a uno de los bancos y le decían, mira, te vamos a prestar, tengo unos préstamos aquí aprobados, no sé cómo que lo aprueban y después tengo un proceso. Pero adelantado. Adelantado. Te tengo un préstamo aprobado al 15. La semana pasada me llamaron préstamo al 20. O sea, lo que significa que el precio del dinero se está encareciendo. Y eso hace que las personas pues reduzcan la cantidad de préstamos que toman y por ende también se reduce la demanda. Pero por otro lado, los que sí tienen dinero, los que les sobra dinero, vamos a decirlo así, los que tienen la capacidad de ahorro, pues en vez de invertir en un proyecto o de comprar mercancías para revender, lo que hacen es que como las tasas de política, las tasas pasivas de los bancos también está aumentando, pues prefieren irse a una rentabilidad segura en el banco y meten el dinero en el banco. Y por ende, todas estas cosas combinadas hace que la demanda agregada disminuya.
y por ende, si la demanda agregada disminuye, hay menos gente comprando y por ende también los precios tienen que reducirse. Por eso, los datos del Banco Central que hablan de que ya la tasa de inflación interanual ha estado bajando, tú hablabas de 140 puntos básicos y prevén que para final de año termine en un 7%, tiene que ver con que ya esos esfuerzos que está haciendo el Banco Central de restringir la demanda se están viendo. Eso es si no se dispara en diciembre. Pero eso es otra cosa. Y sobre todo porque también los precios del petróleo han ido subiendo. O sea, nosotros aquí hablamos, en el cuadro económico hablábamos de que el precio del petróleo llegó a estar a 78 hace poco. Bueno, el Banco Central cuando aumentó la tasa de interés de referencia dijo que las variables internacionales han estado cediendo, como el caso de la disminución de las materias primas, incluyó incluso el precio del petróleo, pero en los últimos días, tal y como usted explica, el precio del petróleo se ha incrementado, pero además de eso, el Banco Central está permitiendo que la prima del dólar se deslice al pasito, pero lo está permitiendo porque tú sabes que al final del camino eso tiene un efecto sobre las exportaciones y sobre las remesas. Entonces, el gobierno o el Banco Central no puede permitir que nuestro sector exportador pierda competitividad en el mercado internacional y que además una de las grandes, digamos, paliativos que está teniendo la población dominicana son las remesas. Pero si el dólar pierde valor en ese mismo porcentaje en que el dólar se deprecia respecto al peso, en ese mismo porcentaje, entonces los dominicanos que están recibiendo remesas, entonces pierden dinero porque al hacer el cambio reciben menos dinero. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Si a una persona le están mandando $100, eso quiere decir que hace un año atrás recibía 5.800 pesos. Ahora está a 54, antes estaba a 58 por 1, ahora está a 54 por 1. Ahora recibe 5.400, recibe 400 pesos menos. Y entonces eso se refleja en una disminución de la capacidad de compra del que recibe remesas. Y además una pérdida en la capacidad de competitividad en la colocación de nuestra oferta exportadora. Entonces el Banco Central tiene que buscar un equilibrio. Sí, pero eso tiene también otra explicación económica. Y es que si tú tienes una prima baja, y por otro lado está subiendo las tasas de interés en pesos, ¿qué hace la gente que tiene dinero y que tenía dólares? Dice, no, estoy perdiendo dinero en el dólar. Lo que cambia los dólares que tiene, lo cambia a pesos y lo invierte en la banca a una tasa de interés más alta. Claro. Entonces, eso también genera que tú, los trabajos que estés haciendo con el tema de la política monetaria para reducir la inflación, posiblemente, aunque este efecto no sea tan grande, pero este efecto también te está afectando eso, porque mucha gente dice, no, la cantidad de pesos expresados en dólares que yo tengo se está disminuyendo porque la prima está bajando, estoy perdiendo dinero en pesos, ¿verdad que sí? Claro. Entonces yo prefiero cambiar estos dólares que tengo, cambiarlo a pesos, y estos pesos, como la tasa de interés pasiva de los bancos está aumentando, pues yo prefiero invertirlo en pesos que en dólares. Entonces, como tú muy bien dices, ahora diciembre viene un tema complicado, por un lado, no complicado, bueno, complicado para el Banco Central, porque parte de lo que estamos haciendo es tratar de reducir el circulante en la economía. Reducir el circulante. Pero ahora viene el doble sueldo. El doble sueldo. No, pero aparte de eso, por ejemplo, digo, es bueno que precisamente el Banco Central haya aumentado la tasa de interés precisamente en este mes, porque recuérdate que con el tema del Banco de Reserva, ahí también se tiró muchísimo dinero en la calle. Sí. ¿Tú ves? Entonces, el Banco Central tiene que seguir recogiendo ese tipo de actividades que aumentan el circulante para evitar que entonces la política monetaria se quede sin efecto. Sí, definitivamente, porque al final del día, vuelvo y repito, todo esto que está haciendo el banco es para reducir el circulante, porque hay muchos circulantes. Es como que hay un solo producto, supongamos que tenemos este celular, que es el producto real, ¿verdad?
y hay un solo peso, entonces este celular vale $1. Puedo comprar un celular con $1. Pero si de repente yo meto $2 a la economía, entonces este celular vale $2. Pero es el mismo producto, ¿verdad? El mismo producto que estoy comprando, entonces, y por eso sube eso, por eso el tema inflacionario. Entonces, para quitarle capacidad de compra, que quizás es un tema complicado, porque por un lado queremos que la economía crezca y aumentar la demanda es la vía para que la economía crezca. Si estamos tratando de tener crecimiento económico y seguir siendo el país que más crece, dentro de los países que más crece en América Latina, por encima del 5%, las proyecciones para fin de año están en un 5.5% más o menos, pero si queremos frenar la economía, y por eso el presidente de la FED de Estados Unidos decía, oye, aunque estas medidas apunten o tengan como efecto una disminución o una recesión económica, que es lo mismo que decir que la economía crezca de manera negativa, ¿verdad que sí? Hay que hacerlo para frenar la inflación. Entonces ahí vamos a decir que hay un efecto contrario en que va a quitar circulante de la economía porque eso va a hacer que la demanda decrezca, pero en la misma medida que la demanda decrece también decrece Bueno, el producto. hay veces que no es posible lograr las dos cosas. Ahora, como hay una situación extraordinaria, sencillamente hay que elegir o crecimiento económico o control de la inflación. Definitivamente que los bancos centrales han decidido que van a priorizar la inflación. Fíjate, en esta semana, tal y como habíamos advertido, el Banco Central, como el lunes, por allá, incrementó la tasa de interés, 25 puntos básicos, de 8.25 a 8.50. Pero era porque ya se preveía, se había anunciado que la Reserva Federal iba a incrementar. Oye, nos van a acusar de que estamos interviniendo en la economía con nuestro comentario. Así es. Y fíjate una cosa, ciertamente la Reserva Federal se reunió el miércoles y este jueves, viernes, decidió aumentar en 75 puntos básicos. Ya está casi en 4. Y pasó, y ahora oscila entre 3.50 y 4%. Y, de acuerdo al presidente de la Reserva Federal, dijo la siguiente frase: nuevas alzas de tasas serán apropiadas, anunciando que posiblemente antes de que finalice el año van a incrementar nuevamente la tasa de interés, porque la tasa de interés, la inflación no ha cedido. Eso implica que posiblemente el Banco Central de la República Dominicana, que ha actuado de manera preventiva, que ha actuado de manera proactiva, va a aumentar nuevamente la tasa de interés. Podemos pensar que posiblemente llegará a 8.75, 9%, la tasa de interés de referencia. Por lo mismo que por lo que acabamos de explicar, pero también por lo que hemos explicado en otras ocasiones. Si no aumentamos la tasa de interés, entonces corremos el riesgo de que los inversionistas financieros saquen el dinero de aquí y lo coloquen en Estados Unidos o en cualquier otro país desarrollado por un asunto de rentabilidad de la tasa. Nosotros tenemos que tener siempre una tasa de interés que cuando se calcule tasa de interés más el cambio de la moneda le deje más beneficios a ellos que colocarlo allá. Siempre tomando en consideración que las calificadoras de riesgo nos siguen dando una buena calificación, que le da confianza al inversionista financiero y por eso sigue confiando en la República Dominicana. Eso augura que nosotros tengamos una adecuada reserva internacional y que augure la estabilidad macroeconómica que necesita tanto la República Dominicana. Entonces, por todo lo que hemos explicado, no cabe la menor duda de que en un momento dado el Banco Central, quizás de igual manera que como hizo ahora, cuando tenga la información de que la Reserva Federal se va a reunir para decidir sobre un incremento de la tasa de interés de referencia, lo propio va a hacer el Banco Central de la República Dominicana. Hay que esperar entonces, por dos vías, por la vía local y por la vía internacional, que estas medidas tienen efectos directos en todo el desenvolvimiento económico. Por un lado, prepárense los que tienen préstamos, si no lo han llamado, lo van a llamar cualquiera de estos días para decirle que sus préstamos
sus tasas de interés de sus préstamos han sido aumentadas. Eso por un lado. Por otro lado, nos van a llamar, ya me llamaron. Las remesas, por ejemplo, también se van a ver afectadas porque todas estas medidas que está tomando la Reserva Federal, pues evidentemente tiene un efecto directo en el mercado de trabajo. Todo esto también es un poco para aumentar un poco el desempleo, va a aumentar el desempleo en Estados Unidos, porque a medida que se enfría la economía, evidentemente baja la demanda. Si baja la demanda, los insumos que requiere una empresa para poder producir, si ya no está demandando la cantidad que está produciendo, pues evidentemente que también hay desempleo. Los precios no son lo mismo. Yo recuerdo que hablaba el día pasado con que un pasaje a Estados Unidos, por ejemplo, para esta fecha, anteriormente uno con 300, 400 dólares lo hacía, ya no, ya los precios andan por otras vías. Así que todo esto está teniendo efecto y va a tener efecto en República Dominicana. Y por eso, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y todos los organismos internacionales que tienen que ver con la economía proyectan recesiones para el año 2023. Y no es porque uno lo quiera, ni porque seamos adivinos, es porque las cosas van hacia allá. Hace varios programas que dijimos que la tasa de política monetaria de la FED iba a terminar en 4.5. Yo recuerdo que hubo gente que lo dudaron, pero ya las cosas van hacia allá. ¿Por qué? Porque hay que detener la inflación, que es el peor impuesto para los pobres que puede existir. Sobre lo que augura el año 2023 vamos a hablar después de la pausa. Comienza el verano con grandes ofertas. Televisor LED Samsung 40 pulgadas, Smart Full HD, 1 año de garantía, 23,995. Televisor LED JVC 4K Smart 50 pulgadas, 2 años de garantía, 27,995. Ofertas válidas desde 31 de mayo hasta el 6 de junio del 2021. Estas sin muchas ofertas al mejor precio siempre. Plaza Lama, la super tienda. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. Tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. La industria nacional avanza y en el MIC queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIC te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIC estamos cambiando. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Seguimos en marcos de referencia. Miren, estas decisiones que está tomando la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar la tasa de interés, el Banco Central de Inglaterra aumentando la tasa de interés, el Banco Central de China aumentando la tasa de interés y el Banco Central Europeo aumentando la tasa de interés. Hablé de las 4 economías más importantes y de las 3 monedas más importantes del mundo: el euro, la libra esterlina, el yen y el dólar. Esas son las economías que definen qué es lo que está pasando. Como van esas economías, va el mundo. Entonces, no es de casualidad que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial, que todos los organismos financieros y económicos internacionales
auguran que el próximo año va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque la inflación no cesa. Y esto está obligando a que el año que viene las políticas monetarias restrictivas se van a mantener. Y eso definitivamente va a ralentizar la economía, la va a poner a crecer bajito. Incluso hay algunos analistas que dicen que el año que viene Estados Unidos quizás crezca un 1%. Y lo mismo va a pasar con todas las economías importantes, que tienen una inflación que supera el 10%. ¿Qué pasa? Que eso evidentemente va a repercutir en la República Dominicana. Hay muchos que dicen que cuando a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da neumonía. Igualmente, cuando a Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va muy bien, por la relación económica directa que hay en Estados Unidos. Las remesas vienen en más de un 85% de Estados Unidos. La mayoría de la inversión extranjera directa viene de Estados Unidos. La mayoría de los turistas viene de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. El mayor intercambio comercial también es nuestro principal socio comercial. Entonces, tenemos una relación ineludible con Estados Unidos. Pero además hay otras variables de corte geopolítico que van a afectar a la República Dominicana. Lo primero es decir que por el mismo hecho de que la tasa de interés de referencia se está incrementando, eso también va a incrementar la colocación de bonos de la República Dominicana. Lo que quiere decir que el año que viene, además de que vamos a tener una actividad económica en disminución, bajita, también vamos a tener problemas con el tema de la deuda. Se supone que menos actividad económica implica menos recaudación de dinero. Pero además de eso, el pago de la deuda se va a incrementar porque van a subir los intereses. La tasa de interés se va a incrementar. Pero además está el componente eléctrico. Se augura que para este año el déficit eléctrico será de unos 1.200 millones de dólares. Pero para el año que viene se visualiza que será de 1.800 millones de dólares. Por el simple hecho de que aquí no se han hecho las inversiones, de que el sistema no ha mejorado, más bien ha empeorado, y de que para el año que viene, por el tema geopolítico, la guerra de Rusia y Ucrania, habrá un incremento del gas y habrá escasez. Y el gas ya se ha convertido en el principal combustible de la República Dominicana, pero también el carbón, que se ha constituido en el segundo combustible en importancia, se ha incrementado. Entonces, cuando ustedes conjugan disminución de la actividad económica, disminución de las remesas, posiblemente hasta disminución de la cantidad de turistas que va a llegar a la República Dominicana, eso trae como consecuencia una disminución del crecimiento económico y en consecuencia una disminución de las recaudaciones del Estado. Pero si a esto ustedes le suman que habrá un incremento del déficit eléctrico, un aumento del pago de la deuda, eso trae como consecuencia un incremento del déficit para el año que viene, del 2023. Eso implica definitivamente una situación extremadamente difícil. En momentos en que el gobierno se queda sin pocas posibilidades de tener instrumentos para activar la economía, para compensar el choque externo, porque vamos a crecer menos, porque se nos va a aumentar la deuda y porque en consecuencia vamos a tener menos recursos, a menos que estemos dispuestos a incrementar de una manera extraordinaria el déficit fiscal, que este año se habla de un 3%, el año que viene debe de ser mayor, porque vamos a tener menos ingresos y a tener un gasto más elevado en temas de la deuda. En consecuencia,
es muy posible que el año que viene sea un año extremadamente difícil para el gobierno, para activar la economía y para asumir las responsabilidades financieras que tenemos en el mercado internacional. Definitivamente el cuadro que tú pintas, y que no es que tú pintas, sino el cuadro que se visualiza, dada la situación económica mundial y local, no es halagüeño. Frente a una situación como esta, ¿qué hacer como economía? ¿Qué hacer como gobierno? Evidentemente que si se va a aumentar el desempleo, porque puede ser que aumente el desempleo, se va a requerir de que los programas sociales del gobierno pues se aumenten, pero frente a un déficit de recaudación, porque la economía se enfrió, o frente a la incapacidad que pueda reflejar un endeudamiento mayor para aumentar el déficit, ¿cómo hacer esto? Evidentemente que el gobierno tendrá que buscar la manera, así como pasó en pandemia. Yo creo que el 2023 va a ser malo, pero nada comparado con lo que pasó en el 2020 o el 2021, ¿verdad? Con la pandemia, ¿verdad? Y salimos de ahí, salimos vivos de ahí. Por un lado, el gobierno tiene que aumentar el gasto, porque si del lado de la oferta o del lado privado la actividad económica baja, pues el gobierno tiene que compensar esa actividad económica a través de aumento del gasto. ¿De qué gasto? Bueno, evidentemente que habrá que auxiliar a las familias que queden expuestas a condiciones económicas fruto de la situación que vive el mundo. Tendrá que dar capacidad de compra a través de los subsidios, de los planes que tiene el gobierno, pero por otro lado también hay que apoyar al sector privado, hay que apoyar la maquinaria productiva del país. Entonces, por ende, también habrá que aumentar el gasto de capital, que ha sido el hándicap, vamos a decir así, de este gobierno. O sea, cómo aumentar el gasto de capital. Cuando tú comparas los ratios comparado con el gasto corriente y el gasto de capital de los últimos años, pues ha sido muy, muy bajito. Ni siquiera hemos llegado a los niveles presupuestarios. Así que adecuar las normas locales, gubernamentales, para ampliar o para facilitar el gasto de capital, yo creo que también es un reto importante, porque no podemos dejar que la economía se vaya por la deriva. Entonces, evidentemente que la respuesta frente a una situación como esta es que irse por el lado de la política fiscal, o sea, por el tema del aumento del gasto. Y como tú dices, la situación de guerra del mundo pues también complica un poco más todo esto, por todo el tema de los commodities, aunque recientemente vi ahí que Putin y el presidente de Ucrania se pusieron de acuerdo para que por lo menos algunos granos puedan... Se han puesto de acuerdo varias veces y eso hace que los precios bajen un poquito, porque entre Rusia y Ucrania se produce básicamente el 20% de los granos del mundo, además de que Rusia es un gran productor de gas y de petróleo, ¿verdad que sí? También de granos. Entonces, con todo este esquema geopolítico del mundo, tampoco ayuda mucho para el tema de cómo recuperar una economía post-pandémica, que hoy en día todo esto que estamos viendo no solamente es el problema de guerra, sino que también es un problema de todo el dinero que dieron los países, no solamente Estados Unidos. Yo sé de familias que compró casa aquí con esos cuartos de la pandemia, con los programas que impuso Trump y Estados Unidos, dándole dinero directamente a las familias y dándole dinero directamente a los microempresarios, con una ayuda importante para mantener la actividad económica. Entonces, todo ese dinero que llegó a la economía de Estados Unidos, como llegó a la economía europea y a la economía de Inglaterra, que dio al traste con el primer ministro Boris Johnson, que dio al traste con la primera ministra Truss, y que ahora hay uno nuevo, todo esto son el reflejo de todo ese dinero que se dio de la pandemia. Y hoy en día todo este dinero es el que está empujando entre otras cosas, ¿verdad? Pero principalmente esto, los temas inflacionarios de estas economías, y hay que equilibrar la cantidad de dinero que hay en la economía con lo que realmente necesita la economía para mantener un equilibrio. Entonces, evidentemente que hay que recuperar, hay que estabilizar el mundo, y un poco lo que dice el Fondo Monetario, y por eso tú hablabas de un crecimiento que ya, si acaso llega a un 1% de Estados Unidos para el próximo año, y proyectan recuperación de la economía de Estados Unidos para el 2025,
porque hay que estabilizar la economía para que todo vuelva a estar en el punto en donde podamos manejarnos como suplidores, como demandantes, en un punto en donde no haya una sobredemanda frente a este choque de oferta que ha habido en el mundo. El problema es que el mundo ha vivido situaciones extraordinarias. Por un lado, la pandemia duró más de lo que se pensaba, pero se había proyectado una política monetaria expansionista y luego que pasara la pandemia, pues todo volviera a la normalidad, sencillamente una política monetaria restrictiva hasta que todo se estabilizara y luego la economía volviera a la normalidad. Pero en ese interín, sin que se pudiese recuperar, sacar el dinero que estaba en exceso en el mercado mundial, apareció la guerra de Rusia y Ucrania, que ha llevado una estabilidad política y económica. Entonces a las economías se le ha hecho mucho más difícil lograr ese equilibrio. Miren, vamos a la pausa y a la vuelta venimos con un tema que me parece a mí sumamente interesante, de un estudio que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Comienza el verano con grandes ofertas. Televisor LED Samsung 40 pulgadas, Smart Full HD, 1 año de garantía, 23,995. Televisor LED JVC 4K Smart 50 pulgadas, 2 años de garantía, 27,995. Ofertas válidas desde 31 de mayo hasta el 6 de junio del 2021. Estas y muchas ofertas al mejor precio siempre. Plaza Lama, la super tienda. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. Tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. La industria nacional avanza y en el MIC queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIC te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIC estamos cambiando. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Una de las quejas que se han mantenido en la opinión pública durante mucho tiempo es la sensación de desigualdad, que no es una sensación, es una realidad, de desigualdad económica que tiene la República Dominicana. Pues un estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo determinó que el 63% del Producto Interno Bruto se concentra en 3 regiones del territorio nacional, algo que preocupa evidentemente a todo el mundo y que además se siente en la desigualdad que impera en la República Dominicana. Vamos a ver esta historia. La mayor parte de la riqueza del país se concentra en el Gran Santo Domingo, Cibao Norte y Yuma. Así lo evidencia un estudio presentado este lunes por el Ministerio de Economía, que también arrojó que la región Enriquillo presenta la menor contribución del Producto Interno Bruto. Yo creo que eso es un enorme desafío porque significa que las oportunidades económicas se concentran demasiado en muy pocos territorios y la política pública tiene que contrarrestar eso
y lograr que haya mucho más oportunidades en otros territorios. 3 regiones de desarrollo con menor PIB per cápita tienen la mayor dependencia hacia los sectores de construcción y comercio. ¿Es esto acaso una correlación? ¿O son sectores que necesitan de alguna manera una mayor atención para las políticas públicas? Son temas que van más allá de este estudio, pero que esperamos puedan ser parte. De acuerdo al ministro de Economía, Pavel Issa, para enfrentar esta realidad se necesita de datos precisos, como los arrojados por el estudio aproximando el PIB a nivel regional de la República Dominicana, realizado con el apoyo del Banco Mundial. El funcionario destacó que desde el gobierno se trabaja en la dinamización de la economía en las provincias fronterizas, que son las más pobres del país. Para crear oportunidades allí, en Pedernales, con el proyecto de desarrollo turístico de toda la región, también en San Juan con el Plan San Juan, también en el Cibao Noroeste, que son las regiones más pobres, allí con el proyecto de Manzanillo, de generación de energía eléctrica, de facilidades logísticas y de transporte y de facilidades manufactureras. Es un privilegio acompañar los esfuerzos del gobierno para mejorar el diseño de políticas públicas con enfoque territorial, el cual beneficiará de forma directa e indirecta la calidad de vida de las personas a lo largo de todo el territorio nacional. Para el economista Antonio Siriaco Cruz, los datos arrojados por el estudio evidencian el nivel de desigualdad persistente en el país y que se acentuó con la pandemia del COVID-19. Estamos hablando que el 10% de los más ricos detentan más del 50% de la riqueza, o el 1% de los más ricos detenta el 30% de la riqueza, y el 1% más pobre prácticamente no detenta grandes riquezas en la República Dominicana. Ciertamente, en el país uno ve que las grandes urbes, como es el caso del Gran Santo Domingo, de Santiago, una que otra provincia, se ve la prosperidad, aunque incluso en el Gran Santo Domingo, si tú pasas, por ejemplo, por debajo del puente Duarte, del puente Mella, del puente de 17, tú ves la pobreza. Todavía aquí se ve la pobreza. Pero esos cordones de pobreza son consecuencias precisamente de que en el presupuesto no hay equidad. No hay lo que se llama un presupuesto participativo, en el cual todas las comunidades, los ayuntamientos, los legisladores imponen que haya una adecuada asignación presupuestaria para promover el desarrollo en sus provincias. Como eso no ha existido y se ha permitido que las grandes inversiones se realicen en esas 3 regiones, entonces hay gran desigualdad en la distribución del ingreso de la República Dominicana, hay pobreza. Y por eso, reitero, es que usted ve que cada vez que hay un fenómeno natural, por ejemplo, hay una cantidad impresionante de gente que vive en la ribera de los ríos, que vive hacinada, de manera yecta, sin ningún tipo de sanidad. Vive en la pobreza extrema, porque no ha habido una inversión. Este estudio que ha hecho el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es importante siempre y cuando eso implique que se ha hecho un diagnóstico que le va a permitir al Estado Dominicano planificar mejor la inversión, que debe de manifestarse en la elaboración de un presupuesto que haga que lleguen a esas provincias, a esas demarcaciones donde abunda la pobreza, entonces que se puedan hacer las inversiones que lleve el desarrollo y el bienestar. Entonces, ustedes verán cómo esa inequidad social irá desapareciendo, cómo la gente dejará de estar migrando de su provincia a la capital, a Santiago, a hacinarse ahí en cualquier lugar, porque aquí, aunque sea, consigue trabajo en un motorcito, o vendiendo una chuchería, o haciendo cualquier cosa, y allá en su pueblo no puede hacer nada. Ojalá que ciertamente eso sirva para algo. Aparte de eso, hay un censo que se quiere realizar, que por ahí están los bichos peleando con eso, pero que el censo
es precisamente un instrumento. Tienen una campaña en contra de eso. Sí, Terrible, pero el censo es un instrumento importante que lo va a hacer estadística, pero estadística es una división del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y ese censo le va a permitir precisamente al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, precisamente junto con ese ejercicio que hicieron, definir dónde que hay más cantidad de gente, qué tipo de pobreza, cuáles son los males que afectan, cuáles son, qué falta de servicio necesitan las demarcaciones, qué hacer en cada lugar para llevar el desarrollo a los lugares que lo necesitan. Sí, el tema de la desigualdad regional, si tú te fijas y mira el estudio, el mapa, ¿dónde son más pobres? Y te das cuenta de que hay una ruralidad asociada a la pobreza. En el Pedernales, en la parte sur del país, la parte de la frontera del país, pues hay los niveles de ingreso per cápita que mide el estudio, pues son menores que en la región de Higüey, donde está todo el desarrollo hotelero, el Gran Santo Domingo, la Romana. Entonces, ¿qué ha pasado históricamente? Y no ha sido un fenómeno solamente de República Dominicana. Ha habido un abandono literalmente del campo, ha habido una migración del campo hacia la ciudad. Y todo esto que tú decías de la orilla del río, la ribera, la parte, tiene que ver con esto. Tengo un grupo de gente que llega a un centro urbano que no tiene las capacidades para emplearse y conseguir un trabajo, pues simplemente se va creando en la periferia, como le dicen en el mundo económico, en la periferia, y de repente tenemos bolsones de personas que están en la periferia sin ningún tipo de ordenamiento territorial, sin ningún tipo de planeación urbana, y ese crecimiento es lo que encontramos ahí a la orilla de los ríos. Además, sin ningún tipo de formación. Sin ningún tipo de formación. Lo que le impide a ellos llegar aquí y tener oportunidades de conseguir trabajos bien remunerados. Entonces, toda esta situación va ligada del lado de dos situaciones. Primero, uno, que hay que invertir en el desarrollo de las localidades. Hay que crear situaciones de empleo, porque si tú tienes gente que puede conseguir trabajo de calidad, no un trabajo de subsistencia, un trabajo de calidad, pues muchísimos profesionales, incluyendo la mayoría de nosotros somos de pueblo, ¿verdad? Pero terminamos la universidad y tenemos que venir a la capital para poder conseguir un trabajo digno, acorde a nuestras capacidades. Pero si en la parte rural hubiera la posibilidad de que muchos de estos jóvenes que se están preparando hoy día, que mucha gente está yendo a la universidad, específicamente mujeres, este va a ser un mundo gobernado por mujeres tarde o temprano. Bueno, las mujeres han gobernado siempre, pero como tú vas a las universidades. Pero antes había un allante. Antes había un allante, ¿verdad? Tú vas a las universidades y en un curso hay 7 mujeres y 3 hombres. Entonces, esto va a terminar. Pero además las mejores estudiantes son mujeres. Son mujeres, sí. Entonces, si en la parte local hubiera un desarrollo industrial, un desarrollo de capacidades que le permitiera a la gente desarrollarse y emplearse ahí, entonces es muy difícil que vengan a vivir para la orilla del río. Aportar a su propia provincia. Entonces, ¿qué significa esto? Yo creo mucho en esta ley de desarrollo, de ordenamiento territorial, pero también, como tú decías, el tema de la localización de los fondos. Al final del día, como decimos en economía, las verdaderas intenciones de los gobiernos se reflejan en el presupuesto. O sea, si queremos desarrollar Pedernales, si queremos desarrollar Barahona, si queremos desarrollar Montecristi, evidentemente de que ahí hay un sinnúmero de obras civiles que hay que desarrollar para permitir que empresas se puedan localizar ahí, pero también hace falta el recurso humano. Por ende, a mí me encanta esto de las planificaciones que hacen, por ejemplo, el plan de desarrollo de Santiago, que hay como una visión de provincia, ¿verdad? Eso de que justicia independiente y le baja el presupuesto. Entonces, es por ahí que hay que avanzar. Por ejemplo, tú tienes la situación, por ejemplo, en Higüey hay pleno empleo, es increíble. En República Dominicana, en Higüey no hay desempleo. O sea, en Higüey el que quiere trabajar, cuando me refiero a Higüey, me refiero a toda la provincia de la Altagracia, para que me entiendan, ¿verdad? Hay pleno empleo, el que quiere trabajar hay empleo. Pero si tú te vas a otras regiones del país, como la parte sur, no hay trabajo. Entonces, hay una movilidad también, ha habido una movilidad interna, vamos a decirlo así, la gente que se está moviendo hacia el este. Esperemos que
con el desarrollo de... A San Juan le quitaron un diputado porque bajó la cantidad de población. No, y va a pasar. O sea, yo decía, ojalá y el desarrollo de Pedernales, con toda esta intención de desarrollar turísticamente eso, posiblemente el Punta Cana del Sur sea Pedernales en un día. Ojalá que sea así. Mira, organizaciones políticas de la socialdemocracia de distintos países respaldaron las acciones del gobierno dominicano para controlar la migración ilegal. Vamos a ver esta historia. Representantes de distintas agrupaciones socialdemócratas de Latinoamérica que se encuentran en República Dominicana para participar en el Encuentro Internacional de la Democracia Social manifestaron sus opiniones sobre la crisis que atraviesa Haití y la postura asumida por el gobierno dominicano. En ese orden, Connie Reuter, de la Alianza Progresista Global, consideró correctas las políticas implementadas por las autoridades locales. Claramente cuando venimos aquí también es un apoyo de la política del presidente Luis Abinader. Como le decía, estuvimos muy impresionados en 30 meses antes de ver toda esta campaña construirse de una manera muy participativa. De su lado, Max Morán, representante de la Unión de Juventudes Socialistas, consideró que los problemas de Haití deben resolverlos los haitianos, un planteamiento que ha repetido en múltiples ocasiones el presidente Luis Abinader. Entre tanto, Esteban Paulón, del Instituto de Igualdad de Chile, recordó la experiencia que ha tenido su país con el tema de la inmigración irregular. También sé que hay algunas propuestas circulando de un posible gobierno de intervención en Haití, y la idea es que la solución haitiana deben encontrarlo los propios y las propias haitianas, con la asistencia y la colaboración de la comunidad internacional, garantizando el respeto de los derechos humanos, pero sobre todo la propia autonomía del país. Los representantes de las entidades socialdemócratas hablaron en el marco del anuncio del Encuentro Internacional de la Democracia Social, evento en el que participarán la Alianza Progresista Global, la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, la Alianza Progresista de las Américas, partidos aliados de Latinoamérica, la Fundación Olof Palme de Suecia y el Instituto Igualdad de Chile. El Partido Revolucionario Moderno es el anfitrión de esta actividad. Mira, solo retomando rápidamente en un minuto, decir, a propósito de esta historia, decir que los vinchos están en contra del censo, porque entienden ellos que el censo se quiere como utilizar para legalizar a migrantes haitianos ilegales. Hay que ver si esa denuncia que están haciendo es cierta o no, pero lo importante es que hay que hacer los correctivos del lugar, hay que aclarar esa denuncia que hacen los vinchos, porque la verdad es que la población dominicana debe de apoyar al Estado dominicano con ese censo, porque reitero, es un instrumento de desarrollo, pero por supuesto, si tiene una intención ulterior, que al final del camino es para hacerle daño a la República Dominicana, todos tenemos que estar en contra de ese censo. Pero yo creo que ciertamente no. Hay una intención de aprovechar ese censo para hacer buena política de desarrollo. Que se aclare ese tema para sacar los ruidos. Sí, pero yo creo que sí, creo que es extremista la posición de los bichos, pero también llama a suspicacia los llamamientos que hacen desde la ONU, los llamamientos que hacen desde los Estados Unidos, en donde llaman a la República Dominicana a hacer más de lo que hacemos. Señores, abusadores. Señores, la República Dominicana ha cargado con este pueblo que se merece todo, pero República Dominicana no es tan pobre como ellos, pero es un país pobre. Es un país pobre que le suple de comida, que le da el albergue a los que están aquí. No hay forma. Yo creo que aquí no cabe un haitiano más. Aquí no cabe. La señora esta que vino con el cólera desde Haití, que estaba en Higüey, costó más de $1 millón a la ya exiguas recursos que estamos invirtiendo en salud. Entonces, si uno se pone a ver los hospitales, están llenos de gente que muchos viven aquí, pero la mayoría vienen de allá. Entonces, pero fíjate, Edward, si tú vas a los campos, el 90% de los trabajadores son haitianos. Si vas a las construcciones, el 95% de los trabajadores son haitianos.
Si tú buscas los chiriperos, el 80% de los chiriperos ya son haitianos. Si tú vas a la maternidad, ya tú lo explicaste. Hay en educación, si tú vas, más de 100.000 estudiantes. hay más de 100.000 estudiantes haitianos. Si tú vas y no hay aula para los dominicanos, fíjate la cosa. Si tú vas de acuerdo a Peregrín Castillo, hay 400 asentamientos haitianos y un largo etcétera de facilidades que da la República. Hay una cantidad impresionante que está aquí vendiendo cosas y viviendo por ahí de manera ilegal. Entonces, ¿qué más refugio le podemos dar? Hace tiempo que lo estamos refugiando. Quiere decir que ya la República Dominicana no puede hacer un sacrificio más por Haití. Le toca a los organismos internacionales y a las grandes potencias ayudar a Haití. Porque sencillamente lo que van a hacer es que Haití, que ya colapsó, que se ha convertido en un país fallido, entonces hagan que la República Dominicana también se convierta en un país inviable. Así que no se va a poder. Como ya no hay más réplica, y el señor bienvenido ni siquiera vino, entonces nosotros le decimos, nos vemos en la próxima entrega de Marco de Referencia.